Hola, soy la doctora Araceli Vega Colín, coordinadora de educación, y les doy la más cordial bienvenida al conversatorio de calidad educativa titulado Innovación Educativa con enfoque de derechos humanos. Y bueno, la innovación educativa con enfoque de derechos humanos transforma la cultura organizacional, fomentando seguridad psicológica, buenas relaciones humanas, fortaleciendo los ambientes académicos saludables. Integra metodologías activas y participativas como el aprendizaje basado en proyectos o la gamificación para garantizar la dignidad, la igualdad y la no discriminación de todos los estudiantes. El objetivo del día de hoy es reflexionar el cómo la innovación educativa enfocada en derechos humanos nos puede dar esa transformación que necesitamos en nuestras aulas, con nuestros internos, con nuestros pasantes, con los residentes e incluso con la población, porque también nuestros derechohabientes tienen una gran intervención educativa. Y bueno, quiero presentarle a nuestros panelistas. Tenemos la fortuna de contar con expertos. Vamos a comenzar con la doctora Virginia Verónica Aguilar Mercado, especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Actualmente es jefa de educación en la UMF7 de Aguascalientes. Tiene una maestría en educación en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Tiene una vasta experiencia como docente. También es profesor en línea y pues muchas gracias, doctora, por estar aquí. También tenemos a nuestro segundo panelista, el doctor Inti Ernesto Bocanegra Cedillo, médico cirujano partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en pediatría, con una subespecialidad en medicina crítica, tiene una maestría en educación con acentuación en tecnología educativa y está adscrito a terapia intensiva pediátrica de la UMAE 21. También tiene una vasta experiencia en docencia, sobre todo en simulación clínica, innovación educativa e inteligencia artificial. Y la fortuna de tener a la doctora Maribel López González, coordinadora de educación de la UMF 69 en Coatzacoalcos, Veracruz. Ella tiene también un posgrado en medicina familiar en la UMF 39 en Tabasco. Tiene una maestría en ciencias de la educación en la Universidad Istmo-Americana de Coatzacoalcos, con una gran experiencia como docente y en investigación. Y pues bueno, les agradecemos el que estén ustedes aquí con nosotros. Para iniciar, vamos a preguntarle a la doctora Vicky, a la doctora Virginia, desde una perspectiva sistémica y de complejidad, ¿por qué la innovación educativa con enfoque de derechos humanos no debe entenderse únicamente como incorporación de nuevas herramientas o tecnologías, sino como una transformación de las relaciones académicas, los procesos formativos y la cultura institucional? Adelante, doctora, le escuchamos. Hola, ¿qué tal? En primer lugar, agradecer el que me inviten a participar en estos conversatorios en los cuales los ambientes educativos son de gran importancia. Para responder a esta pregunta, me gustaría que hagamos un análisis de cómo ha evolucionado la educación a lo largo del tiempo. Si vemos anteriormente, teníamos docentes enfrente de los grupos y alumnos que eran receptores de la información. Pero ¿cómo era la comunicación? ¿Cómo eran las relaciones que existían en este ambiente educativo? Precisamente los profesores eran los que proporcionaban la información, ellos tenían la última palabra y poco permitían a los alumnos que pudieran expresar a lo mejor alguna duda. Los alumnos eran receptores de esa información y confiaban totalmente en lo que nos comentaban sus profesores. La comunicación bidireccional prácticamente era nula. Y me pregunto en este entonces, ¿los derechos humanos existían en ese aspecto? Podemos decir que a lo mejor era un poco la permeabilidad de esos derechos humanos por la poca comunicación y las pocas relaciones interpersonales que existían. Pero ¿qué ha pasado a lo largo del tiempo? Se han integrado herramientas tecnológicas que permiten que los alumnos puedan obtener información, como el uso del Internet, o herramientas tecnológicas que permitan una comunicación mayor con los docentes o con otros alumnos. ¿A qué nos lleva esto?
a que exista un cambio, una transformación en la forma de pensar de los docentes, de los alumnos y de las instituciones educativas. Actualmente vemos que los alumnos son protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Los profesores son facilitadores de este proceso. Es por ello que tenemos que ver que los alumnos no son únicamente seres humanos simples, somos seres complejos que tenemos actitudes, que tenemos pensamientos, que tenemos situaciones psicológicas diferentes que no hacen un grupo heterogéneo. ¿A qué me refiero con esto? Que precisamente debemos buscar estrategias educativas de acuerdo a cada uno de nuestros alumnos. No podemos ser como anteriormente, que el profesor daba la clase de igual forma a cada alumno, independientemente si era un alumno auditivo, si era un alumno visual. Toda la información era de igual forma. Actualmente tenemos que ver que los alumnos son integrales, tienen diferentes aspectos y que debemos de generar conocimiento, que es un proceso complejo de que tienes un conjunto de varios elementos en donde debemos cuidar su situación física, emocional, pero sobre todo psicológica. Es por ello que vemos que la educación no únicamente es la integración de herramientas tecnológicas, es la integración de una innovación de forma integral, cambios de pensamiento, cambios de docentes, cambios de las instituciones educativas con un enfoque a derechos humanos. ¿Con qué finalidad? Precisamente de que nuestros alumnos sean personas críticas con un aspecto ético y que esto lo puedan desempeñar, como es en nuestro caso, personal del área de la salud, con una actitud ética en su día a día. La educación no es una situación estática, es una situación que está en constante movimiento y que es complejo y en continua transformación. Por ello, los ambientes educativos es de gran importancia en todas las instituciones educativas o instituciones que se encargan de formar personal, como es el Instituto Mexicano de la Seguridad Social, en el cual estamos viendo que la integración de actividad física, el ver su bienestar psicológico es de gran importancia. Es de esta forma en el cual vemos que se van integrando los derechos humanos de una forma adecuada. Le agradecemos su participación, doctor. Es muy asertiva. Definitivamente que la transformación es una parte fundamental de nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante que como docentes, como alumnos, implementemos nuevas estrategias, ¿verdad? Transformar definitivamente esta cultura organizacional. Y bueno, vamos ahora a preguntarle a doctor Inti Ernesto Bocanegra. ¿Nos podría comentar cuáles son los principales riesgos institucionales que pueden aparecer cuando los procesos educativos se desarrollan sin un enfoque de derechos humanos y de qué manera la innovación educativa puede contribuir a generar ambientes académicos más seguros, equitativos y sostenibles? Adelante, doctor Inti. Muchas gracias, con gusto. Para responder esta pregunta me gustaría partir de una idea central. Cuando los procesos educativos se desarrollan en un enfoque carente de derechos humanos, dejan de centrarse en la dignidad, el bienestar y la equidad del estudiante. Y comienza a haber riesgos institucionales que no solamente son teóricos o particulares del estudiante, pueden llegar a ser tan importantes que afectan la formación profesional y en nuestro contexto incluso la seguridad del paciente. Dentro de los riesgos que se llegan a identificar, empezamos con uno muy común, la normalización del desgaste en el proceso formativo. Hablamos de que se tiene conceptualizado que el proceso formativo normal de una persona que estudia en ambientes de la salud, pues está plagado de jornadas extensas, de maltrato psicológico, de ambientes que son dañinos para este desarrollo. El segundo punto es el liderazgo negativo. En ausencia de un enfoque de derechos humanos, se empiezan a legitimizar modelos basados en autoritarismo, en la humillación o el control. Y en ocasiones se llega a pensar que es carencia o el problema que es principalmente la falta de resiliencia por parte del estudiante,
sin tomar en cuenta que el verdadero problema pues puede ser el entorno en donde está desarrollándose este aprendizaje. Un tercer riesgo pues es la violencia simbólica que se puede estar filtrando en lo que llamamos el currículum oculto. Es decir, todos los que fungimos como docentes tenemos pues la parte que conscientemente enseñamos, pero también la parte que de forma inconsciente estamos mostrando a los alumnos. Y de ahí absorben pues malas actitudes, malos comportamientos, cómo se trata a los demás. Y eso lo van normalizando y aprendiendo y posteriormente replicando. Un cuarto riesgo, y que es bien importante, es el miedo al error. Es cierto, trabajamos en un área de la salud en donde los errores cuestan, pues, a veces hasta vidas, pero si partimos desde los años iniciales a normalizar que una persona puede equivocarse, pero que también puede aprender de ese error, empieza a tomarle responsabilidad al reconocer que se equivoca, al notificar que se equivoca y corregir ese error. Por otro lado, cuando se castiga ese error y sobre todo se castiga de manera excesiva un error que no ha repercutido, empezamos a formar actitudes en donde el alumno prefiere no mencionar que se equivocó y prefiere buscar la manera en la que ese error puede ser tapado sin tomar en cuenta las repercusiones que pueden llegar a tener. Otro riesgo, pues, es el desarrollo de riesgos psicosociales, es decir, ante un ambiente carente de derechos humanos, que tiene, pues ya como mencionamos, autoridades o autoritarismos, mejor dicho, y malas actitudes como violencia simbólica, pues empiezan a desarrollar problemáticas de tipo psicosocial, personas con ansiedad, con estrés, y pues no solamente estamos hablando de un bajo rendimiento académico, sino pues estamos hablando de la salud mental del estudiante. Un séptimo riesgo, perdón, finalmente, estaríamos hablando de que pues los riesgos no se quedan en el aula, como ya comentamos. El tener un ambiente de aprendizaje nocivo lo va a ir replicando y ese maltrato que el alumno recibió su proceso de formación puede replicarlo y repetirlo con su paciente, al cual también, como bien comentaba usted al inicio, está dentro del proceso de salud que tenemos nosotros los trabajadores de esta institución. Ahora, eh, ¿cómo podemos apoyar o cambiar este tipo de escenarios? Pues bueno, como ya comentaba la doctora Virginia en su primera intervención muy acertadamente, tenemos que tomar conciencia que los modelos educativos han cambiado. Ya no estamos en ese modelo educativo vertical, que no había diálogo, sino más bien se vertían conocimientos y el alumno aprendía como se le enseñaba el profesor y no había cabida a otra variación. Y en este sentido, pues nosotros tenemos que cambiar esta perspectiva y en lugar de permanecer con la idea de que somos los que mandamos, no, somos los que guiamos. Somos los que guiamos y los que son responsables del proceso educativo es el propio alumno. Nuestro trabajo es tratar de ayudarle a irse por el camino más adecuado para su formación. Muy bien. Otro punto importante es formar ambientes con seguridad psicológica. Y aquí una autora de nombre eh, Amy Edmonston nos mencionaba que pues podremos imaginar un cuadrante en donde pues tomamos un ambiente en donde hay seguridad psicológica y exigencia. Si yo tengo una seguridad psicológica baja, pero tampoco le exijo al estudiante por no incomodarlo, lo que vamos a tener como resultado pues es un estudiante que se desarrolla en la apatía. El lado contrario, si yo tengo poca exigencia, pero mucha seguridad psicológica, vamos a entrar en un entorno de comodidad y el estudiante no va a desarrollarse de forma adecuada. El caso contrario, el más grave, sería donde tenemos baja seguridad psicológica y una alta exigencia, que es cuando terminamos con situaciones
de ansiedad, de burnout. Y por último, el cuadrante ideal, en donde mezclamos una alta seguridad psicológica, pero también con una alta exigencia. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con innovación educativa que se refiere no solamente a la cuestión tecnológica. La innovación educativa más valiosa desde mi punto de vista, pues es la de cambiar los procesos formativos. En lo particular y desde mi experiencia dentro de la educación que yo he podido trabajar en el instituto, son los procesos basados en simulación clínica, en donde el eje rector principal es la seguridad. La seguridad para el aprendizaje por parte del alumno, que se va a reflejar en la seguridad del paciente, porque de estar practicando con seguridad, el alumno se va a sentir capaz de realizar los procedimientos con el mínimo error. Y hablando en sí de la seguridad clínica en la simulación, pues tomamos el error como una oportunidad de aprendizaje y no solamente nos quedamos en la práctica, hacemos una reflexión en la cual no es un feedback o una retroalimentación vertical de profesor a alumno, sino más bien es un diálogo en donde se validan desde emociones, situaciones cognitivas, situaciones procedimentales y sobre todo situaciones actitudinales que en conjunto el objetivo es lograr habilidades y capacidades que engloben el bienestar del paciente. Excelente su participación, doctor Inti. Definitivamente que podemos seguir observando áreas de oportunidad, ¿verdad? Podemos seguir observando acciones, actitudes, incluso podemos seguir enfrentándonos todavía a situaciones en las que uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Pero ese es un gran reto para nosotros. Y ahora este reto nos lleva precisamente a transformar, ¿verdad? A través de la innovación educativa, pero fundamentado en los derechos humanos. Y me gustaría ahora preguntarle a la doctora Maribel, ¿de qué manera el Programa Institucional para la Mejora de Ambientes Académicos PIMA representa una estrategia de innovación educativa con enfoque de derechos humanos y cómo puede fortalecer la calidad educativa, la salud mental y la seguridad del paciente dentro de los procesos formativos del Instituto Mexicano del Seguro Social? Adelante, doctora. Hola a todos. Agradezco la invitación a este conversatorio. Agradezco a mis compañeros por hacerme partícipe de esta sesión. Esta pregunta es muy importante porque el PIMA es una estrategia, una innovación en la educación que ha visto que no nada más es en relación al conocimiento que tenemos que tomar la importancia, sino que además de esto se tiene que tomar en cuenta otros factores de tipo emocional, factores de tipo social y factores de tipo profesional. En relación a esto, haré la resolución de esta pregunta. La medicina lo que es académicamente ha evolucionado de manera favorable porque teníamos una educación de tipo tradicional. Y bien podemos mencionar que esta educación de tipo tradicional era la que es lineal, recta, muy disciplinada, que además no podemos aportar, no teníamos voz ni voto, que además normalizaba el maltrato, el hostigamiento, el exceso, las jornadas largas de trabajo, que hacía que además el ser productivo decía, pues eres disciplinado y tienes que tener productividad porque tenías que aprender, pero por rebosamiento. Básicamente eso nos hacía un poco menos posible poder tener una educación adecuada, porque estabas parado en la consulta, porque estabas de apoyo con el médico, pero básicamente estabas parado y te quedabas dormido. ¿A quién no le pasó esto que en relación a nuestras actividades académicas salías de posguardia y te quedabas dormido y despertabas diciendo, ya se me hizo tarde, ya se me hizo tarde, ¿no? Entonces esto nos remonta a que nos hizo ver de manera más ansiosos, más deprimidos, más estresados. Vivíamos realmente con estrés continuo, el exceso de jornadas laborales, las horas de poco sueño que teníamos, y esto se ha ido modificando afortunadamente. ¿Por qué? Porque ahora realmente las jornadas laborales ya no son tan extenuantes. Se trata de que el becario tenga un área adecuada
para sus clases, para sus descansos, que ya no sufra un maltrato, que ya haya una igualdad, que sea áreas libres de violencia y que además de esto nos ayude a fortalecer su educación. ¿Cómo? Preparando a los docentes, que estos docentes sean mayormente capacitados a través de nuestras plataformas, que no sea un docente de manera empírica, que sea un docente capacitado a través de la CESA, a través de simulación, como bien acertadamente dijo el doctor, que tienen que estar preparados continuamente para que podamos también aportar más y el acompañar a nuestros residentes, a nuestros pasantes, a toda nuestra área becaria que está con nosotros, ¿no? Otro de las principales causas o el ímpetu profesional. Anteriormente, en la tradicional, el becario pues, no podía opinar por temor a que le dijeran algo, a que le llamaran la atención. Tú no puedes opinar, ¿no? Que era lo que a veces los docentes nos decían. Sin embargo, al tiempo ha evolucionado de forma favorable, ya sintiéndose más acompañados por el docente, se van sintiendo con mayor seguridad, tanto en sus respuestas, en sus manejos, en su manera de tratar al paciente. El PIMA es un programa institucional el cual ha tratado de hacer la mejora en relación a estos tres puntos principales. La salud mental es una de ellas también, en la cual actualmente desde la universidad se ha enfocado a detectar de manera temprana si nuestros becarios tienen alguna situación que amerite el tratamiento. ¿Por qué no decir que cuando ingresen a nuestras instituciones, pues tengamos la oportunidad de poder detectarlo también, de poder derivarlo, acompañarlo y también, si es necesario, pues poder derivarlo a ya sea sesiones de manera individual, ya sea sesiones en forma de equipo. ¿Por qué? Porque queremos líderes para que puedan trabajar en equipo. Ese es un punto muy importante para todos ellos, poder llevar a cabo ese tipo de estrategias. La salud mental, un alumno, un becario que esté saludable en salud mental, que se sienta acompañado por el docente, pues va a ser mucho más rendible, va a sentir un ambiente académico, un ambiente de trabajo adecuado, el cual lo va a hacer mucho más productivo, mucho más empático. Y lo que se trata actualmente es que tengan un trato digno, que haya más humanismo, es lo que se trata de hacer en nuestros becarios, ¿no? Actualmente también el PIMA está tratando de ver que es un plan de mejora en nuestras áreas académicas y que tenemos que visualizar cuáles son nuestros defectos también que se están presentando para poder utilizar estrategias académicas y poder llegar a evitar estas situaciones. Otro de los puntos importantes que también llama la atención y que se ha enfocado en relación a derechos humanos, pues es el acoso y el hostigamiento, el cual el PIMA ha tratado de quitarlo. ¿Y esto cómo? A través de nuestras diversas plataformas también que se están presentando en nuestras páginas institucionales, en donde anteriormente podías ver que el alumno tenía temor a que pudiera denunciar, a poner una queja, porque tenía el temor de sufrir una represalia. Actualmente, estas quejas, estas denuncias tienen plataformas que pueden darles el recibimiento de la queja, un seguimiento y además poder llegar a un proceso de resolución. Entonces, el alumno se siente mucho más confiado porque es confiable y porque además de eso no va a tener una gran repercusión en su persona. Todo esto compaginado, pues nos hace ver que este programa es un gran plan de mejora que va a tratar de que nuestros becarios tengan un manejo asertivo entre sus pacientes, que sean más empáticos, que tengan un trato digno, que tengan una calidad, que tengan una calidez, que al final de cuentas es lo que nos interesa para nuestros usuarios y nuestros derechohabientes. Gracias. Le agradecemos, doctora Maribel, su excelente participación. Definitivamente que es extraordinario contar con el Programa Institucional para la Mejora de Ambientes Académicos como estrategia de innovación educativa centrado en la persona en formación, considerando sus necesidades emocionales y profesionales que sin lugar a duda beneficiará su bienestar y también la de los derechohabientes. Y bueno, llevamos un momento hasta ahorita de reflexión muy interesante con las intervenciones, experiencias de cada uno de ustedes, de nuestros panelistas, y nos estamos acercando al cierre. Y me gustaría ya para concluir este conversatorio de calidad educativa, escuchar su punto de vista final y vamos a iniciar con la doctora Virginia. Adelante, doctora Virginia. Sí, muchas gracias. Como hemos visto, la transformación educativa es un proceso complejo
de constante movimiento. La innovación no es únicamente integración de herramientas tecnológicas, sino más bien un cambio o transformación en la forma de pensar. Ver que nuestros alumnos son un ente que necesitamos ver su salud física, mental, pero psicológica. Y de acuerdo a esto, poderle proporcionar las herramientas necesarias para que obtengan el conocimiento necesario y aplicarlo con nuestros usuarios. Gracias, doctora Virginia. Doctor Inti, nos gustaría escucharlo también, su conclusión. Sí, muchas gracias. Pues es notorio que se están haciendo acciones desde muchos ámbitos y pues también valdría la pena mencionar la educación permanente de quienes estamos dentro de los procesos docentes de IMSS. Esto sumado a lo que ya hemos comentado y que también comentaban las compañeras, va a abogar porque los ambientes educativos tengan esta función con enfoque a derechos humanos y consecuentemente tener profesionales que se han formado con este enfoque y que tratarán de igual forma a sus pacientes. Gracias, doctor Inti. Doctora Maribel, adelante, su conclusión. Aportando en este conversatorio, este programa es un reto porque actualmente no es muy bien aceptado por todos, pero es aquí donde docentes y becarios debemos hacer mucho más y además es un gran beneficio para nuestros usuarios. Lo principal en la calidad y tenemos que tener un trato digno. Gracias, doctora Maribel. Definitivamente que tenemos un gran reto como profesionales de la salud, como docentes, como alumnos, ¿verdad? Y es dar esa pauta a la transformación. Vamos a ser diferentes. Les agradecemos el participar en este conversatorio y nos vemos pronto.